Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios porque hoy nos permite tener nuestra primera clase asincrónica de la materia Estructura de la Biblia y les voy a invitar a que hagamos una oración inicial, que nos presentemos delante de Dios antes que cualquier otra cosa. Les pido me acompañen. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos has permitido, Señor, disponer de esos recursos para tomar esta materia. Queremos, Señor, presentarnos delante de ti, que seas tú el que nos ayude, Señor, a terminar en victoria este curso, que seas tú quien nos dé el entendimiento que necesitamos, Señor, para poder entender tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta materia, que este conocimiento sea de edificación para nuestras vidas. Bendice a cada uno, Señor, de los alumnos y tú recompénsales el tiempo y el esfuerzo, Señor, que ellos han invertido y ayúdanos, Señor, a tener esa disciplina que necesitamos para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, hermanos, pues ya una vez presentándonos delante de Dios, vamos a dar inicio a esta materia, a nuestra clase número 1. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Oemi Ojeda, me presento para aquellos que no tengo el gusto de conocer. Me gustaría darles la bienvenida y hablarles un poquito de las generalidades de esta materia. Como ya lo mencioné, estamos en modalidad asincrónica, por lo cual es muy importante cumplir con los requisitos que a continuación les mencionaré para la acreditación de esta materia, la cual tiene una duración de 10 semanas, es decir que vamos a estar teniendo un total de 10 clases grabadas, el cual usted va a poder tener acceso a ellas durante una semana, una vez que se haya publicado el video. Para tomar la asistencia, hermanos, en este momento les voy a pedir que vayan comentando abajo del video su nombre completo. Lo pueden hacer al inicio de la clase, durante la clase o al final. En este comentario, además de poner su nombre completo, me gustaría que ustedes comentaran algo referente a la clase, ¿no? Algún mini resumen, algo que les haya parecido interesante, o incluso si tienen alguna duda, también la pueden comentar ahí. Es la manera en la que vamos a estar interactuando por este medio. También se va a estar solicitando, hermanos, un resumen por clase. Este resumen mínimo puede ser media cuartilla, máximo una cuartilla, puede ser de manera digital o a mano. En dado caso que sea a mano, nada más que tenga letra legible para yo poder leerlo sin ninguna complicación. También vamos a estar teniendo algunas tareas que se van a tomar en cuenta para la acreditación. Estas tareas van a ser investigaciones más que nada complementarias al tema que miraremos en clases, y todo esto, tanto el resumen como las investigaciones, van a ser entregadas por medio de la plataforma de Classroom. Ahí se va a estar también subiendo las presentaciones por si usted gusta repasar o se le pasó algún dato, va a poder tener acceso a ellas en esta plataforma. Si usted no maneja o no conoce cómo se maneja la plataforma de Classroom, sin ningún problema me puede enviar mensaje para yo poder apoyarle. Una vez mencionados los puntos anteriores, me gustaría iniciar con una introducción general a lo que es este estudio, Estructura de la Biblia. Me gustaría compartir con ustedes la importancia de estudiar la Biblia de esta manera. El aprender cómo está estructurada la Biblia será una herramienta esencial para todos nosotros, para todo el creyente que desea acercarse a la palabra de Dios, que desea acercarse a conocerle más a Él por medio de la lectura, pero también del estudio. Y esto es algo muy especial acerca de esta materia, que nos va a ayudar tanto a estudiar y entender más la palabra de Dios, pero también nos va a ayudar a leerla de una mejor manera, obteniendo una mayor comprensión de cada uno de sus libros. Para comprender mejor el mensaje que nos habla la palabra de Dios, es fundamental conocer cómo está organizada.
Hablar de estructura de la Biblia es hablar de organización. A medida que exploraremos cada sección, cada división en cómo está conformada la palabra de Dios, vamos a descubrir esa riqueza y esa profundidad del mensaje que Dios ha preservado para su pueblo, para nosotros hasta el día de hoy. Recordemos que la Biblia, hermanos, que la palabra de Dios es el libro más poderoso, es el libro más influyente, más estudiado, no solamente para la iglesia, sino también dentro de la historia. Y para comprender todo este mensaje, toda esta narrativa bíblica, es fundamental conocer su estructura. ¿Qué es una estructura? Una estructura es la forma en que las partes de un todo están organizadas y relacionadas entre sí para cumplir un mismo propósito. Por ejemplo, los edificios sabemos que visiblemente tienen cierta forma, cierta característica, pero interiormente tienen una estructura formada por cimientos, por columnas, por paredes, por materiales que permiten que este edificio tenga esta visibilidad, ¿no? Un cuerpo humano, nuestro cuerpo, sabemos que tiene una estructura para que pueda funcionar cada una de sus partes. Nuestro cuerpo está formado por sistemas, por órganos, por tejidos que permiten que el cuerpo funcione de manera correcta, ¿no? La Biblia, de esta manera, tomando estos ejemplos, tiene una estructura formada por libros y por secciones principalmente. Sin embargo, la Biblia no está formada únicamente por libros y secciones, ¿no? Algo muy interesante es que también posee una estructura literaria, como lo vemos en esta diapositiva. ¿Qué es una estructura literaria? Bueno, es parte de la estructura interna que vamos a encontrar nosotros en la Biblia. Una estructura literaria es una organización de libros por grupo o por género. Más adelante profundizaremos más en esta estructura, pero un ejemplo de ellos dentro de la organización literaria: tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos los libros de la ley o también conocidos como el Pentateuco, tenemos los libros históricos, tenemos los libros poéticos, tenemos libros de profecía, los profetas, tenemos los evangelios, tenemos las cartas paulinas o conocidas también como las epístolas, y tenemos el libro de la Revelación, que es el libro de Apocalipsis, ¿no? Más adelante estaremos analizando cada una de estas secciones, pero además de la estructura literaria, la palabra de Dios también está estructurada de manera histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que está organizada alrededor de acontecimientos históricos y hechos muy importantes, no solamente dividida por libros. Por ejemplo, en el libro de Génesis sabemos que se nos habla de la creación, de la caída. Más adelante vemos la época de los patriarcas, la formación del pueblo de Israel, la salida del Éxodo, cuando el pueblo llega a conquistar Canaán. Después tenemos la monarquía, después tenemos cómo el reino es dividido, después viene el periodo del exilio, el periodo post-exilio, tenemos la venida de Cristo, ese Dios encarnado hecho hombre que se nos habla en el Nuevo Testamento, y también tenemos el nacimiento de la iglesia. Como podemos ver, la Biblia es muy enriquecedora en su estructura. No solamente es que está dividida por libros y secciones, sino que de manera interna podemos encontrar estas subestructuras, que es la literaria, la histórica, y una muy importante es la teológica, que consiste en uno de los temas más esenciales que vamos a encontrar en la palabra de Dios, porque
toda la escritura nos revela a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Incluso hay algunos que consideran que esta estructura teológica es la que más aborda realmente los temas que nos habla la palabra de Dios, la creación, donde tenemos a un Dios que crea un mundo perfecto, que crea al hombre, al ser humano de una manera perfecta para relacionarse con él, pero también vemos cómo es que entra el pecado y hace esta separación. Viene la redención, donde Dios empieza a proveer salvación por medio de Cristo, y finalmente vemos esa restauración donde Dios hace nuevas todas las cosas. Y esta última estructura, refiriéndome a la teológica, nos va a llevar a algo muy importante, que es el tema unificador de toda la palabra de Dios. Pero antes de pasar a ese punto, me gustaría también hablar con ustedes, compartirles que conozcamos cuál es el origen del nombre Biblia. Esta palabra Biblia la hemos escuchado muchísimas veces, es un término tan familiar para cada uno de nosotros, pero tiene una historia, tiene un contexto histórico, un origen muy interesante que necesitamos nosotros aprender. Dentro de su significado etimológico, Biblia es una palabra de origen griego que después pasó al latín, que significa los libros o la colección de libros. ¿Cuál es el origen de esta palabra? ¿Quién la inventó? ¿De dónde surgió? ¿Desde cuándo se empezó a hablarle así, a titular de esta manera a la palabra de Dios? Bueno, la Biblia a su vez proviene del término biblos, que era la forma en cómo se le denominaba a la parte interna de la planta del papiro. En esta planta era con la que se fabricaba el papel antiguo. Ese es el origen, ese es el contexto de donde realmente surgió este término de Biblia. Aquí en las diapositivas les añadí una imagen donde podemos visualizar esta planta que en la antigüedad se utilizaba para sacar lo que es el papel antiguo, el papiro. La parte interna de esta planta se llamaba biblos. Y el papiro y la escritura, ¿qué relación tienen con este término de Biblia? Bueno, uno de los soportes más importantes, más utilizados para poder escribir en la antigüedad, además de la piedra, era efectivamente el papiro, ¿no? Una planta cuyo tallo puede alcanzar los 2,5 centímetros de grosor. ¿Cuál era el procedimiento o cómo es que ellos obtenían de aquí este papel? Bueno, para preparar estas hojas se pelaba el tallo de esta planta, se cortaba en láminas finas y se colocaba formando franjas verticales y luego otras franjas horizontales, y finalmente cuando estas tiras, estas franjas estaban unidas, se golpeaba con un mazo para que ambas filas se pudieran unir y posteriormente se dejaban secar, como lo podemos visualizar aquí en la imagen. Una vez que estas láminas se habían secado, se pulía la superficie para eliminar cualquier imperfección o cualquier daño, y se hacían del tamaño que se necesitaba, ¿no? Es por eso que antes los rollos de papiro alcanzaban hasta los 20 metros. ¿Y cuál es el contexto histórico? Bueno, en la antigüedad había una ciudad fenicia de Gebal. Era famosa porque ahí era donde se producía el papiro. Los griegos la empezaron a llamar, en lugar de Fenicia de Gebal, la empezaron a llamar Biblos, ¿no? ¿Por qué la empezaron a llamar así? Bueno, lo hicieron en honor a esta ciudad, que era quien distribuía
el papiro, ¿no? Los fenicios de Biblios importaban los papiros desde Egipto a través de ciertas rutas comerciales. ¿Por qué desde Egipto? Porque esta planta que les mencioné anteriormente, esa crecía a las orillas del río Nilo, ¿no? Y también algunos estudiosos comentan que aquí había mucho intercambio de bienes, de intereses, ¿no? Los fenicios eran interesados en esta planta para poder producir el papiro y a cambio ellos daban su cedro a los egipcios, ¿no? Entonces, esta es la relación tan interesante que tiene con el término que nosotros usamos tan comúnmente, que es Biblia, porque de biblión se derivó pues ya esta palabra latina para los textos sagrados, dando origen a la palabra Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué significa Biblia? Los libros. Si usted ya conocía el contexto, el origen de esta palabra, me gustaría verlo en los comentarios. Y una vez conocido este término tan importante, hermanos, también me gustaría que habláramos de la importancia de la Biblia para nosotros como creyentes o futuros creyentes, como hijos de Dios, pues es precisamente esta parte muy relacionada con su estructura. La Biblia, además de estar dividida, de tener sus subdivisiones, de estar tan organizada en su mensaje, la Biblia tiene un tema unificador. ¿Cuál es este tema unificador? Que a lo largo de toda la palabra de Dios, en cada uno de sus libros, sabemos que son 66 libros, que son aproximadamente 40 autores que nacieron en diferentes tiempos, en diferentes culturas, que hablaban diferentes idiomas. A pesar de eso, toda la palabra de Dios nos va a hablar de la revelación del plan de Dios para la humanidad. Ese plan de redención, ese plan de salvación nos va a revelar esa relación que Él desea con el hombre, con su creación, desde el principio hasta nuestros días, ¿no? Sí está formada por una estructura, no es por casualidad, esta estructura no surgió de la nada, surge porque Dios decidió revelar su mensaje de una manera ordenada, progresiva y comprensible para nosotros, ¿no? Entonces, este es uno de los beneficios que nosotros obtendremos al estudiar con detalle, con determinación, cada una de estas divisiones, cada libro, en qué tiempo se escribieron, quiénes fueron los autores, cuál fue la vida de estos autores, por qué en tal idioma se escribieron, cuál es el propósito de cada libro, por qué pertenecen a cierta sección. Es una de las cosas que vamos a ir descubriendo en este curso. Dentro de estos beneficios nos permitirá nosotros estudiar y entender la Biblia de una manera más ordenada y más profunda, identificar el propósito de cada libro, relacionar acontecimientos que surgieron tanto en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cuál es la relación que hay entre sí, y sobre todo vamos a nosotros a entender este panorama amplio de la coherencia del mensaje divino, el porque la Biblia es inherente, la Biblia no se contradice y la estructura es parte de este principio. Y otro propósito divino que encontramos dentro de este estudio lo vemos en San Juan 5:39, donde dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la palabra de Dios, sus 66 libros con todas sus divisiones, con toda su historia, con cada uno de estos autores usados por Dios por medio de la inspiración divina, todo eso trata únicamente de una cosa, del testimonio de aquel que vino para salvarnos y que desea que queramos conocerle cada día más.
Hasta aquí, hermanos, terminaría nuestra primera clase. Les invito a que comenten aquí en el video opiniones, dudas acerca de esta introducción general de lo que es la materia, y mi deseo es que Dios les bendiga.